pasado nosotros comenzamos una enseñanza que la verdad es que es imposible que nos dé para una semana. Es un tema muy amplio como para que lo enseñemos solo en un día, y eso tiene que ver con el reino de Dios. Voy a hacer un paso muy rápido por lo que estuvimos enseñando el viernes pasado, para que podamos avanzar en lo que vamos a aprender en esta noche. Hablamos acerca del reino de Dios, y que el reino de Dios no se basa en un lugar físico. El reino de Dios no es algo, como yo se lo explicaba el viernes pasado, la gente esperaba, cuando hablaban acerca del reino y Cristo decía el reino de Dios se ha acercado, la gente pensaba que se trataba de algo físico. La gente pensaba que se trataba de algo que iba a aparecer un rey, vestido de rey, con corona, montado en un caballo real, y la gente esperaba eso. Ponga atención acá, no se preocupen los niños. La gente esperaba eso. Entonces se llevó una gran decepción cuando Cristo lo ven entrar montado en un burro, siendo la persona que era, lleno de poder, lleno de sencillez, lleno de amor, lleno de humildad. Y la gente no era lo que ellos esperaban. La gente esperaba, cuando hablaban de un reino, la gente esperaba ostenticidades. ¿Me sigue? Vanidad, a fin de cuentas. Y Cristo enseña que el reino es otra cosa. Quiero que avances con esto. Cristo enseña que el reino es otra cosa y tiene que ver más con el plan de Dios para la existencia del ser humano aquí en la tierra. Veamos este verso, que es Mateo capítulo 13, verso 45 al 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante. ¿Se acuerda usted que Cristo, cuando enseñaba, siempre decía el reino de los cielos es como? ¿Se acuerda? Y usa muchos ejemplos donde dice el reino de los cielos es como. Cuando hablaba incluso a través de parábolas, él intentaba plasmar en la gente un ejemplo claro para que la gente pudiera entender qué era verdaderamente el reino de Dios. Entonces él decía: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa vendió todo lo que tenía y la compró. Nadie entendía nada de lo que Cristo decía, así como a muchos de nosotros nos ha pasado en muchas ocasiones. No entendemos lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra. Pero el reino, diga conmigo esto, repita conmigo: el reino es el tesoro más importante que yo tengo. Escúcheme, el reino es el tesoro más grande que usted y yo tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a gobernar. ¿Se acuerda que yo le expliqué? Dios crea un mundo físico, no necesitando tener un mundo físico, siendo Él espíritu. Le expliqué que el ser humano está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. A través del espíritu es como nosotros podemos comunicarnos con Dios y cómo podemos tener una relación, porque hablamos de una naturaleza igual, espíritu con espíritu. Dios forma la creación para compartir su amor, y nos crea a nosotros primero espíritu y luego nos pone en este envase físico para poder habitar en un ambiente físico como lo es la creación, como lo es la tierra. Pero Dios, el deseo original de Él no era que simplemente nosotros viviéramos aquí en el mundo. Nosotros, todos los que somos cristianos, entiéndame esto, yo llevo cerca de 14, 15 años siendo cristiana, ¿ok? Antes de eso, yo era una pseudo católica. Entonces, cuando Dios viene a mi vida y yo descubro esto, mi mente cambió completamente, porque yo solamente sabía de un Dios del que mi madre me decía ora, o más bien en ese tiempo reza, todo el tiempo reza a Dios, reza a Dios. Yo sabía de que Dios era, de su existencia, pero yo no lo conocía. Entonces cuando Dios me lleva a entender esto acerca del reino, yo me doy cuenta que estaba completamente equivocada. Porque no es solamente que Dios está y que Dios está para tus necesidades, que cuando tú, a lo mejor cuando te sientes aproblemado, tú oras. Dios no es eso. Nosotros tenemos un concepto muy básico y muy pequeño de cómo es Dios o cómo debe ser nuestra relación con Él. Por lo tanto, cuando nosotros descubrimos el plan original de Dios, y ese es su reino,
gobernándonos para que nosotros podamos habitar la tierra, la cosa cambia completamente. Porque eso implica que nosotros vamos a tener que cambiar. Eso implica que nuestra mente va a tener que ser transformada. Eso implica que nosotros ya no vamos a poder relacionarnos con Dios como nosotros creíamos. Dios lo que hizo fue mandar hijos a la tierra para que extendieran el reino de los cielos sobre esta tierra. Y Dios nos dijo, y llegamos al punto, estuvimos aprendiendo, de que Dios nos hizo embajadores. Quiero que vayas ahí, si me puedes ayudar, Javi. Dios nos hizo embajadores. Diga conmigo, yo soy un embajador. No, pero dígalo así como con mancanas. Levante su manito, diga, yo soy un embajador. Un embajador tiene características. El embajador, mire, incluso hasta el día de hoy en los gobiernos funciona de esta forma. En los gobiernos hoy se elige por votación popular alcaldes, presidentes, senadores, concejales, etcétera. Lo único que no se vota por o que no se elige por votación popular son los embajadores. Póngame atención acá. Lo único que no se escoge por votación popular son los embajadores. ¿Por qué? Porque el embajador tiene una condición diferente. El embajador es una persona de exclusiva confianza del presidente. Si lo llevamos al tiempo de hoy, el embajador es alguien que el presidente escoge y no necesita votarlo nadie, lo escoge el presidente. Y lo escoge porque confía mucho en esa persona y porque cree que esa persona puede representar correctamente el país nuestro en otra nación. Así funciona la embajada. La embajada, el pedacito de tierra que ocupa una embajada, pertenece a la nación que representa esa embajada. Yo le expliqué en muchas ocasiones, yo trabajé en la embajada de Estados Unidos. El suelo que ocupa la embajada de Estados Unidos pertenece a los Estados Unidos. Usted hace así, aquí está el límite entre la vereda de la calle y el ingreso a la embajada. Usted hace así y usted está pisando suelo norteamericano. Así funciona. Entonces usted va dentro de la embajada y dentro, yo me imagino, yo trabajé en la de Estados Unidos, no sé cómo serán las demás, me imagino que eso es igual. Pero dentro de la embajada de Estados Unidos la cultura es yanqui. Usted come productos que ellos importan, que son yanquis. ¿Me está siguiendo? El ketchup que le echan al alimento es yanqui, no es del que venden acá. Todo lo que ellos hacen allá adentro es cultura norteamericana. Se habla en inglés. ¿Se entiende? Y eso es, ellos están representando a Estados Unidos acá en Chile. Por lo tanto, el embajador de Estados Unidos que está acá en la embajada, acá en Chile, es una persona que el presidente de los Estados Unidos escogió porque era una persona de absoluta confianza de él, digno para representar a Estados Unidos aquí en la nación de Chile. ¿Me va siguiendo? ¿Y Dios qué es lo que desea? Dios desea y pone un propósito en nosotros. Antes de que nosotros nazcamos o antes de que seamos puestos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos determina con un propósito y nos envía, tal como cuando un presidente toma a una persona de confianza y le dice: tú te vas a ir a Venezuela, tú te vas a ir a Colombia, tú te vas a Argentina y vas a representar a Chile en ese lugar. ¿Me va siguiendo? Así Dios lo hizo con cada uno de los que estamos aquí. Antes de que nosotros fuéramos puestos en el vientre de nuestra mamá, Dios dijo: este es de mi absoluta confianza y yo lo voy a tomar para que me represente no en la nación que usted nazca. Si usted nació acá en Chile, nació en Venezuela, nació donde sea, donde lo trajo a usted, cuando usted aceptó a Cristo, ahí es el lugar donde Dios lo envió para que usted manifestara su reino, su cultura, su amor, sus principios, para que usted sea un representante de Él aquí en la tierra. Ese es el plan. Y reino no es algo físico. El reino no es algo físico. El reino es el gobierno de Dios sobre mi vida. Repita esto conmigo: el reino de Dios es el gobierno de Dios, de su palabra, de sus principios sobre mi vida. ¿Qué me transforma en un ciudadano? Hacer los principios.
Perdónenme, pero cuando yo conocí a mi esposo, yo antes no era yo la Biblia era como casi la cartera que llevaba a la iglesia, o sea, era como un objeto que yo utilizaba. Y para muchos cristianos sucede lo mismo, no toman nunca su Biblia, nunca la leen en su casa. Y ahí, en la palabra de Dios, está contenido todos los principios que Dios quiere. Es como la Constitución. ¿Usted ha leído la Constitución de su país alguna vez? ¿O usted sabe de su existencia? Un librito que dice todo lo que es legal en esta nación, todo lo que no es legal, los principios que rigen a este país. Es una Constitución, es un libro que contiene todas las leyes. Bueno, la Biblia para nosotros es nuestra Constitución. Nosotros no somos, si yo le preguntara a usted, ¿de dónde es usted? Chileno, venezolano, ecuatoriano, colombiano, dominicano, y probablemente usted se equivocaría al responder de esa manera. Porque ¿de dónde viene usted? Del cielo. Usted fue enviado por Dios para manifestar su reino aquí en esta tierra. Para eso usted vive. Y si usted no tuviera un plan, le aseguro que usted ya no estaría vivo. Y la palabra de Dios en nuestra Constitución, entonces, ¿qué pasa? Mientras más palabra tengo, no se trata solo de saberse versículos, sino cuánto practico los principios de Dios que están en su palabra. ¿Me está siguiendo? Todo lo que aparece en la Biblia, cada principio que Dios nos enseña, es lo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. A eso se le llama también sabiduría. Sabiduría es que usted conozca algo y lo aplique y lo haga una norma que rige su vida. Escúchenme, me molesta que haya niñas sentadas allá atrás. Yo no sé qué están esperando. Allá atrás, ¿quién está sentada allá atrás? ¿Desde cuándo las niñas de danza se sientan así? Eso es una orden que hay, y los que están aquí no se molesten porque uno le llama la atención, pero ellos en su privado hemos dado órdenes, pero deciden desobedecerlas públicamente, por eso le llamamos la atención. En el caso del reino, ¿cuándo se manifiesta? ¿Cómo te llamas tú, Engelbert, cierto? ¿Cómo me hago un ciudadano? Porque yo conozco lo que puedo hacer aquí en Chile hoy día, pero conocía lo que se podía hacer en Venezuela, que no. Pero ¿qué me hace un ciudadano del reino? ¿Y cuántos principios tú has aplicado, Engelbert? O sea, cada domingo que tú vienes acá aprendes algo nuevo, ¿no? Ya, y el profeta siempre te está enseñando, porque es la persona que Dios puso para formar tu carácter, ¿ok? Entonces cada cosa que Él enseña todos los domingos es un principio más que tú tienes que aplicar en tu vida. Por eso nosotros decimos, usted viene a la iglesia y no toma nota y no se preocupa de que lo que a usted le están enseñando el diablo no se lo robe, porque la labor del diablo justamente es robarle lo que usted aprende, porque así usted no aplica, y si no aplica usted cada día más retrasa el hecho de transformarse en un ciudadano del reino. Entonces cada cosa que tú aprendes, tú la aplicas en tu vida y cada vez más vas afirmando tu ciudadanía. Y cuando tú, mientras más principios de Dios tengas dentro, más manifiestas el reino de Dios. El reino las que son del reino no es porque sean profetas o porque sean pastores o porque sean diáconos, porque no tiene nada que ver con eso. La religión, y eso lo vamos a estudiar, la religión nos ha enseñado un sinfín de cosas que están equivocadas, y más que acercar a la gente a Dios, la alejan. ¿Qué hacen entonces los embajadores del cielo? Son los representantes, actuamos en el nombre del Rey Celestial. Todos nosotros decimos, en el nombre de Jesús. Sí, pero cuando se trata de echar fuera un demonio, pero cuando se trata de tomar la decisión correcta, no decimos en el nombre de Jesús. Es más, lo hacemos de acuerdo a como nosotros creemos que se hace. Somos mensajeros porque comunicamos la voluntad de Dios al mundo. Y somos mediadores porque conectamos al cielo con la tierra. ¿Qué dice la palabra? Que la tierra gime con dolores de parto. Pongan atención los niños. La tierra gime con dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto? Usted, si es mujer y ha tenido bebé, ¿ha tenido un dolor de parto?
Ni me hables. Dolor de parto, la tierra está gimiendo. ¿Y sabes por qué la tierra está gimiendo? Porque la gente no está manifestando el reino de Dios. Y manifestar el reino de Dios, una parte de esa vida es que usted venga a la iglesia. Es una parte, hijo. Es una parte. Aquí es donde usted se capacita, aquí es donde usted se entrena, aquí es donde Dios le habla, aquí es donde Dios le derrama su espíritu, aquí es donde recibe unción, aquí es donde recibe todo lo que usted necesita o el alimento para después salir y donde usted esté, transformarse en aquel representante de Dios en la tierra, en su trabajo, en su casa, en su barrio, donde usted se desenvuelva. Usted tiene que representar al Rey que lo envió a esta tierra para cumplir un propósito divino. No es solo aquí. No es solo aquí. Aquí nos capacitamos. Por eso, perdóneme, hijo, pero yo valoro que usted venga el viernes, de verdad. Porque usted predica, no. Porque me doy cuenta que usted no se conforma con solo la palabra que recibe el domingo. Me doy cuenta que usted necesita más y quiere más. Y eso es valioso, sobre todo ahora. Ahora escúcheme. La gente debería, cuando se convoca asamblea, cuando se convoca reunión, la gente debería correr a la iglesia. Ahora imagínense esto. Yo le estoy enseñando esto a usted. Algunos están escuchando, poniendo atención, otros están en otra cosa. Pero imagínense, yo enseñándole esto, cuando la labor nuestra tiene que ser correr a la iglesia para que los principios que Dios me va a entregar yo no me los pierda. Para que después yo salga de la iglesia, porque esto no es todo. Aquí nos capacitamos para ir allá. ¿Me está siguiendo? Aquí no nos podemos hacer los santos porque la verdadera batalla la tenemos allá. ¿Me va siguiendo? Acá nos capacitamos y nos transformamos en líderes para allá ir a cumplir la labor como embajador. Que la gente vea que usted es un verdadero hijo de Dios. Y lo vean sus actos, y lo vean sus conductas, y lo vean sus palabras, y lo vean su forma de actuar. El reino es algo real, no es algo físico. Todos nosotros necesitamos la iglesia. Ahora imagínense la gente que se da el permiso de no venir a la iglesia. Y sin embargo, ellos no se dan cuenta. Yo me imagino que si nosotros, Dios nos destapara la vista y pudiéramos ver lo espiritual, usted se caería de espalda. Se caería de espalda. A veces por ahí en las redes sociales hay videos que muestran ciertas cosas o ejemplifican. Pero si usted viera y se pusiera como esos lentes supersónicos y usted viera lo espiritual, usted se daría cuenta que está lleno de demonios por todos lados. Está lleno de demonios por todos lados. Y que la gente cruza esa puerta y inmediatamente el diablo le tira un dardo. Y está tan organizado el infierno para que todos los cristianos no conozcan el reino, que las personas vienen a la iglesia, salen y ya se les olvidó la palabra. Porque su tarea es robar. ¿Para qué? Para destruir y terminar matando al ser humano. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando usted esté aquí, crea que Dios le está hablando y que Dios le está enseñando y que todo lo que Dios le enseña, aunque le duela, es necesario para que así usted se transforme en la persona que tiene que ser, y que lo que usted era antes ya no nos sirve. A mí no me sirvió la Carla que era antes, y para eso Dios me tuvo que tratar. ¿Para qué? Para que yo comprendiera que no vivo para mi vanidad, no vivo para mi egoísmo, no vivo para alimentar mi orgullo, sino que vivo para manifestar su nombre, su reino en esta tierra, hijo. Y así mismo sucede con usted. Avanza. Avanza, hijo. Ayúdame. Eso ya lo vimos. Ejemplo de embajadores. Sigue. Moisés y todos los grandes hombres de Dios que vimos en la Escritura. Embajadores en el Nuevo Testamento también lo vimos. Vimos a Pablo como un gran ejemplo de eso. Sigue. ¿Quiénes son los embajadores de hoy? Todos los creyentes. Pero ojo, cada seguidor de Cristo es llamado a ser un embajador. Somos llamados a ser embajadores. El hecho de que usted diga, Señor, te recibo en mi corazón, no te transforma en un embajador. Somos llamados a transformarnos en un embajador. Recuerde que el embajador representa absolutamente la cultura del país o el reino que representa. Ahora pregunto, ¿quién de ustedes
puede levantar su mano y decirme: yo represento absolutamente el reino de los cielos? ¿Hay alguien que me pueda decir eso? El Jesús nomás. ¿Se da cuenta que a nosotros nos falta mucho? Hijo, está aquí, ¿se da cuenta que nos falta mucho? Somos llamados a ser embajadores, pero todavía no lo somos. Porque a lo mejor nuestra forma de comportarnos no representa a Dios. Nuestra forma de responder ante la crisis no representa a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando venimos a la iglesia, aprenda, reciba, crea lo que Dios le está enseñando, hágalo parte de su vida, anótelo, vuélvalo a leer para que así nada se le olvide, para que Dios cada día más lo vaya transformando en un embajador. ¿Quiénes son los embajadores de hoy? Líderes espirituales, pastores y maestros que guían a otros en el camino del reino, ojo, del reino, no de la religión. Misioneros, aquellos que llevan el mensaje a lugares lejanos. Personas sujetas. Sigue. Miren lo que dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo. Escuche, los hijos no pueden hacer nada por sí mismos, sino lo que vea hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Cristo vino a hacer una labor extraordinaria y Él decía: aquí yo no hago lo que quiero. Y ese es quizá el mayor problema que todos nosotros tenemos. Pregunto: ¿cuántos de ustedes tuvieron padres que los han guiado en su propósito? Sanguíneos. Hay falta de eso, ¿no? Ahora, como hay falta de eso, Dios siempre tiene un plan. Entonces levanta pastores bien probados para que los guíen a ustedes con sabiduría, con poder, con manifestación. Entonces esos padres espirituales vienen a cumplir la función de volverlo a usted a que usted conozca el reino y que pueda cumplir su llamado. Pero si el pastor dice: las cosas aquí se hacen de esta forma, usted lo tiene que hacer así. Ah, no, pero es que yo sabía hacerlo de otra forma. Pero es que te estoy enseñando que a Dios le agrada esto. Sí, pero lo que pasa es que a mí la vida me ha forjado de esta manera y yo ya no puedo cambiar. Esto es lo que soy. ¿Me está siguiendo? Cuando la persona en sí se resiste al cambio y se resiste a ser formado y se resiste a que Dios lo cambie. Y es por esa razón, hijo, que hasta el día de hoy la tierra gime para ver cómo se manifiestan los hijos de Dios. Pero levante su mano, diga conmigo: pero yo, dígalo con fuerza, yo voy a ser alguien que manifieste el reino de los cielos en esta tierra. Diga conmigo: mi fe, mis creencias, mi amor, mis actos van a hablar de mi fe y de cuánto yo amo al Señor. ¿Me dice amén a eso? Denle un aplauso si usted lo cree. Siga, hija. Dice Juan 10:37: si no hago la obra de mis padres, no me creas. No me creas. Y las obras son las acciones de Jesús que reflejan la voluntad del Padre. Es la autenticidad, porque su misterio es validado por sus obras. Fíjese usted que, si usted ha visto, ¿cuántos de ustedes han tenido mala experiencia con pastores? Que usted ha asistido a algún lugar donde se dio cuenta que a lo mejor el pastor pecó gravemente. Levántame la manito. Yo he conocido muchos testimonios de personas que a lo mejor han venido de otras iglesias y que, ¿por qué pasó? ¿Por qué? No, mi iglesia se terminó. ¿Y por qué? No, porque el pastor se metió con una niña del coro y se terminó su matrimonio. Y si ese pastor, tú viendo lo que sucede, te dice que tienes que ser fiel, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú, pues, hijo? Usted me va a enseñar a ser fiel. ¿Me va siguiendo? Una persona, un verdadero embajador es una persona intachable, hijo.
La Biblia describe cómo deben ser los diáconos, describe cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser las personas que están llamadas al ministerio. De acuerdo a la palabra, las personas que son llamadas al ministerio tienen que ser irreprensibles. Da un sinfín de características: el marido de una sola mujer, etcétera. Su comportamiento en la iglesia debe ser algo intachable. Así debe ser un embajador. Y no solo los pastores, todos nosotros. Porque a fin de cuentas, si Dios te llamó no solo para que escuches un mensaje, sino para que tú cumplas tu propósito. Ahora, no lo vas a poder cumplir si no comprendes el reino. Porque hay personas que quieren ser pastor o profeta o apóstol solo por vanidad, porque es lo más alto a lo que a lo mejor nosotros podríamos llegar. Pero no comprenden que mientras más tú asciendes en rango, eso implica más responsabilidad, eso implica más amor, implica más entrega. ¡Ay, lo van a ungir diácono! Como si fuera algo que uno regala. Escúcheme, a veces la gente cree que esos llamados o ese ungimiento es algo que uno regala. ¿A quién voy a creer? ¿A quién voy a hacer diácono? Ah, me gusta. No, todos ustedes van a tener que pasar por el diaconado. ¿Me está escuchando? Todos ustedes van a tener que transformarse algún día en diáconos, para después pasar a ser un anciano, para después transformarse en un pastor, y después Dios irá confirmando su llamado. Todos deberían ser así, todos deberían pasar por eso. Ahora, la gente muchas veces se siente motivada a que lo unjan en esa, o vivir una experiencia como tal, solamente para sentirse más importante, porque hay una carencia, porque hay un vacío en su interior que todavía Cristo no lo ha llenado. ¿Me va siguiendo? Y la gente no comprende que cuando Dios te llama, eso implica que tú le vas a tener que entregar tu vida a Dios. Si Dios te llamó a diácono, es increíble, pero así un testamento de cómo tienen que ser los diáconos. Es así un testamento. Y la gente jura que solamente porque te subieron de grado, porque le caíste bien al pastor. Y no es así. De hecho, el gobierno de la iglesia debiera ser el motor que hace que la iglesia funcione. Cuando hablo de gobierno me refiero de diáconos hasta arriba. Debería ser el motor que hace que la iglesia funcione, porque es un llamado. Diga conmigo, llamado. Todos nosotros hemos sido llamados. Y mientras usted siga pensando si lo quiere hacer o no, mientras usted siga pensando si quiere poner a prueba los principios de Dios, de su palabra o no, mientras usted siga pensando si quiere venir a la iglesia o no, usted va a seguir estancado. Y día que pasa, día de juicio. ¿Por qué? Porque Dios determinó. Por ejemplo, tú, Sandra, Dios dijo que tú eres una ministro. Probablemente tu llamado es profético. ¿Me entiendes? Y así, si yo analizo la vida de cada uno de ustedes, todos ustedes tienen un llamado. Todos lo tienen. No me dijo amén. Todos aquí tienen un llamado. Y tienen un privilegio de estar en una iglesia donde no hay un pastor egoísta que no quiere que la gente crezca porque se siente amenazado de que alguien pueda ser mejor que él. Todo lo contrario, es un padre que lo único que quiere es plasmarse en sus hijos para que se transformen en lo que tienen que ser, en un profeta, en un apóstol, en un maestro, en un evangelista, en un diácono, en un anciano, y que no escatima en darse a sus hijos para que sus hijos cumplan su llamado. Ese es un privilegio. Yo vengo de iglesias donde ha pasado algo así, donde tú tienes que estar rogando para que te enseñen algo. Y si eres muy inquieto, te quieren poner el pie encima. Pero aquí yo me imagino, y sé que a mi esposo le pasa, le encantaría que hubieran hijos que siempre quisieran aprender más de él. Y que cuando se acercaran le dijeran, enséñeme esto. Dígame, ¿cómo hago esto? Quiero cambiar. Ese es el deseo de su corazón, porque él sabe que está aquí para ser alguien que levanta a otros ministros, porque ciertamente estamos a muy poco que Cristo venga. Eso significa que hay una urgencia tremenda, que usted ya no puede seguir sentado. Eso significa que usted ya tiene que ponerse las pilas y entender
que tiene que hacer que el gobierno de Dios esté sobre usted. Que ya no es vengo a la iglesia a recibir una palabra y vengo a emocionarme y a ver si me lanzan una palabra profética, sino que vengo a la iglesia porque me estoy capacitando, porque entiendo que es parte de mi formación, porque no puedo perder lo que me están enseñando. No me distraigan, porque esto que me están enseñando me va a hacer avanzar en mi vida, va a transformar mi corazón, mi mente, mi familia, y todo esto me va a llevar a cumplir mi propósito. Avanza. Mira lo que dice Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sabe por qué a veces sientes que Dios te ha abandonado? Porque tú no quieres hacer lo que a Él le agrada, hijo. A veces tú quieres hacer lo que a ti te gusta, pero tú vas a tener que morir a eso, hijo. No hay otra forma. No hay otra forma, y deberías sentirte muy contento, porque la salida es una sola, y esa es tu muerte. Es que tú digas, ya, me encanta hacer esto, pero la palabra de Dios dice que yo no debo hacerlo. Así que yo no quiero perderme eternamente, ni yo ni mi familia, sino que yo quiero que toda mi familia reciba a Cristo a través de mí. Por lo tanto, a lo mejor tú probablemente seas el cristiano o la primera generación de cristianos en tu casa. Yo fui la primera generación de cristianos en mi casa, mi esposo fue la primera generación, y así la mayoría de los que están aquí son primera generación de cristianos. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la responsabilidad de hacer que toda tu familia se salve. ¿Y cómo lo vas a lograr? Siendo la persona que tienes que ser, viniendo a la iglesia, capacitándote. Pero no solo eso, manifestando todo lo que aprendiste aquí, allá, en tu casa, en tu CDO, abriendo una casa de paz, diciendo: yo también quiero ser líder, porque quiero manifestar el reino de Dios. Siga. Ayúdame, hija. ¿Cuál fue el delito de la humanidad? Que Dios crea al hombre en un estado de perfección. Yo eso te lo expliqué el viernes pasado. En estado de perfección. El hombre no necesitaba nada, no necesitaba trabajar, porque Dios le había creado el ambiente perfecto para que viviera y fuera la persona que, de acuerdo a Génesis 1:26, lo mandó a señorear, es decir, a gobernar. Y Dios le dio todo para que gobernara. Y esa es la creación perfecta de Dios. Pero ¿qué sucede? Viene la etapa 2, donde sucede la tentación. La serpiente le tienta a Eva con el fruto prohibido, lo que provoca desobediencia, donde Adán y Eva comen del fruto desobedeciendo a Dios. Mi esposo ha enseñado mucho de esto, y a lo mejor podríamos meternos y ahondar mucho en este tema, pero no tenemos el tiempo. Pero hay una negligencia en el liderazgo de Adán. Yo el otro día pensaba en esto. Si a ti te dicen, Osiris, si a ti te dicen o te ponen, vamos a hacer el mismo ejemplo del huerto del jardín del Edén, y te dicen: mira, acá hay 50 árboles. De esos 50 árboles hay uno que tú no puedes comer. Hagamos que tú soy Adán, aunque seas mujer. Y te dicen: hay un árbol del que no puedes comer. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo me imaginé algo. Yo dije, a ver, de partida, al parecer Adán no transmitió el mensaje correctamente a la Eva, porque si no, la Eva no andaría pajaroneando. ¿Me sigue? No estaría distraída haciendo otras cosas. Pero por otra parte, si a ti te dicen en un huerto, estoy poniendo un ejemplo, 50 árboles, y te dicen que hay uno que tú no debes comer, ¿qué harías tú si te dicen eso? ¿Ah? No comerlo. Pero ¿y si es un árbol, por ejemplo, que no conoces? No comerlo, tener Ay, ¿cómo le explico? Mi pregunta es la siguiente: ¿te preocuparías de saber cuál es el árbol? Si te dicen que no tenéis que comer de ese. Pero si tú no lo sabes, por ejemplo, si te dicen un árbol, tú probablemente dirías: entonces tengo que saber cuál es ese árbol, porque si tengo 50 y no puedo comer de uno, yo tengo que saber cuál es el árbol el que no tengo que comer. ¿Me están siguiendo? Pero por otro lado dice que Eva vio el fruto y lo vio como algo deseable, como algo rico, y va y se lo, literalmente, como a veces hacemos la mujer: mira, come, ni siquiera pregunto. Yo me imagino y pienso, ¿cómo rayos
no distinguieron lo que estaban comiendo. ¿Cómo rayos Adán le van a meter un fruto en la boca y él no tiene claridad de qué es el fruto que no tiene que comer? ¿Me va siguiendo? Y eso nos pasa a muchos de nosotros, porque nosotros a veces, el diablo siempre nos va a querer tentar, pero nosotros debemos distinguir lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Y eso es ser inteligente. Inteligencia, según la Biblia, es la capacidad que tú desarrollas para apartarte del mal. ¿Me sigue? Por lo tanto, la gente aquí, no sé, un hombre no puede decir: sí, lo que pasa es que yo quiero, pero es que mi esposa no le gusta tanto y le cuesta. Y ella es así, po. Dios te va a perdonar un mal liderazgo en ese sentido. ¿Está aquí, iglesia? Si tu esposa vive cometiendo los mismos errores, ¿tú crees que Dios te va a perdonar a ti y va a decir: bueno, es que le tocó una esposa media chúcara? ¿Tú crees que Dios va a perdonar eso? Dios no nos va a perdonar el mal liderazgo. Dios no nos va a perdonar la irresponsabilidad. El hombre es el que hace a la mujer y la mujer es la que debe sujetarse al hombre, siempre y cuando el hombre sea un hombre de Dios. ¿Me está siguiendo? Hoy día no vaya a la iglesia, hoy día te quedáis aquí. ¿Tiene que sujetarse esa mujer? No, porque está yendo en contra de la ley de Dios. Si el hombre es sacerdote, la mujer debe sujetarse, siempre y cuando el hombre sea sacerdote. ¿Me está siguiendo? Avancemos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? A través de la desobediencia, la falta de liderazgo, la irresponsabilidad de ambos, entra la desobediencia, entra el pecado, y la consecuencia es que el pecado entra al mundo, hijo, separando al hombre de Dios. Sigue. Génesis 3, versos 6 al 7. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Yo he conocido muchas mujeres que le hacen a su esposo actuar de una forma incorrecta, así como ella. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene el liderazgo para ser un sacerdote. Siga. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Consecuencia inmediata: ellos reconocieron su desnudez y vergüenza. Antes no sentían vergüenza, antes no sentían que estaban desnudos. ¿Me está siguiendo? Pero a través del pecado sus ojos fueron abiertos ¿a qué? A la maldad. Hubo el intento de cubrirse, fabricaron ropas con hojas de higuera, pero este acto, escúcheme, de desobediencia, lo que provocó a fin de cuentas es la pérdida de la inocencia. Cada vez que tú te permites un pecado, tú perdiste la inocencia en esa área. Yo siempre pienso esto: cuando una persona se permite un pecado, es muy difícil que pueda volver atrás. Cuando una persona, por ejemplo, le falta el respeto a su autoridad, a su padre espiritual, es muy difícil que esa persona vuelva a ser un inocente. Cuando alguien piensa mal, es muy difícil que vuelva a tener. ¿Por qué? Porque entienda, pasó una barrera, pasó un umbral, pasó el umbral de la inocencia. Entonces ya después para una persona es muy fácil pecar. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso de las personas, ¿cuánto antes de Cristo fueron drogadictos? Levánteme la manito. Poquitos. ¿Qué estás diciendo, niño? Drogadictos. Y tú llegas a Cristo y Cristo tiene que hacer como una explosión en tu vida para sacarte eso. Yo conozco la historia de mi esposo, pero también he visto la historia de muchas personas que también Cristo llegó a sus vidas y le arrancó la adicción. Pero si esa persona, escúcheme, viendo la bondad de Dios, viendo su misericordia, habiendo sido rescatados de eso, algún día vuelven a drogarse, ¿qué cree usted que pasa con ellos? Pierden la inocencia. Y para esa persona después es muy difícil no volver a drogarse, porque pasa un umbral,
pasa un límite. Y así muchos de nosotros, personas que viven una vida diezmando como buen cristiano, un día se permiten en su corazón no diezmar. Pasaron el umbral de la inocencia y ya después es muy fácil que lo vuelvan a dejar de hacer. Deme un segundo. Un líder se permite no pedir permiso a su autoridad para hacer algo, se permite, ya pasó el umbral. Y es muy difícil que vuelva atrás, porque va a buscar cualquier justificación por el hecho que lo hizo. El pecado ya lo domina. Cuando una persona presenta excusas, el pecado lo domina, no es capaz de verse. Una persona que no reconoce su error no es capaz de verse. El Espíritu Santo no lo está redarguyendo. Esa es la señal de que una persona no entiende, que siempre se justifica, no puede verse. Y una persona que no puede verse, Carla, no va a cambiar. Llevémoslo a un ámbito práctico, matrimonios. ¿Alguna vez el hombre engaña a la mujer o la mujer al hombre? Es muy difícil que ese hombre no vuelva de nuevo a caer en la infidelidad. Es muy difícil, pues ya se lo permitió. Pasó un límite, pasó el límite del respeto, pasó el límite del amor. Ya va a ser después va a ser así. Fácil hacerlo de nuevo. ¿Me está siguiendo? Por eso usted, cuando venga a la iglesia y alguien le enseña algo de los que estemos aquí predicando, póngalo en práctica, hijo. Póngalo en práctica. Yo le aseguro que su vida va a ir cambiando a medida que usted lo vaya haciendo. Dios no es la aspirina que la gente piensa. La gente piensa que Dios en un momento así te puede cambiar la vida. No, Dios te va a transformar. Y ese es un proceso. Y todos nosotros aquí estamos en ese proceso de formación. Y si tú en algún momento crees que no necesitas, hasta ahí llegaste. El reino nunca va a ser real para ti. Pero para aquellos que dicen, como decía mi esposo, me puedo ver, me doy cuenta de la maldad que está en mí. Yo no quiero eso. Cuando tú te das cuenta quién eres, tú más recurres y corres a Cristo. Porque te das cuenta que tú, en tu propio gobierno, hiciste pura embarrada. Claro. Solo una cosa. Yo no creo en la gente que se excusa. Cuando una persona se excusa conmigo, esa persona perdió toda posibilidad conmigo. Yo lo sigo amando. A lo mejor esa persona no lo sabe. Estoy dando un secreto mío. Pero cuando una persona se me excusó, o sea, me justifica lo que hizo mal, no, yo no le creo. Esa persona nunca más va a tener mi confianza. Nunca más. ¿Por qué? Porque es una persona que tú no puedes confiar. Una persona que no escucha al Espíritu Santo, no. Y yo lo aprendí, me costó. Me costó, pero lo aprendí. Hoy día soy más frío que antes, porque tengo más responsabilidad que antes. Y como este es el año de la responsabilidad, entonces cuando una persona no es capaz de decir me equivoqué, perdón, no tiene ninguna posibilidad. Está al frente de un posible bombazo de alguien peligroso. Eso. Y a lo mejor usted podrá decir, pero usted, pastor, no tiene falta de perdón. Es que no mezclemos las cosas, hijo. Si él fuera una persona que tiene falta de perdón, le aseguro que no podría ser pastor. Es más, mi esposo me decía el otro día, voy a volver a enseñar de esto, del tomar decisiones correctas o el poder de las decisiones. Pero la gente no entiende que cada decisión que toma ha hecho la vida que tiene, que nosotros no somos víctimas de las circunstancias. Ninguno de nosotros es víctima de las circunstancias. Ninguno es víctima de lo que me hicieron, de que mis padres, de que mi hermano, de que mis tíos, de que el hombre que tuve. Nadie de nosotros es víctima de nadie. Nosotros decidimos la vida que tuvimos y decidimos mal. Si usted tiene un mal hombre, usted lo buscó. Usted decidió estar con esa persona. ¿Me está siguiendo? Son decisiones. Y como dice mi esposo, tal así, una persona que pasa el umbral de respeto, de confianza, de verdad,
Y no hay nadie más pobre que la persona que presenta excusa. Pobre, vamos a poder decir, ¿sabe qué? Yo le falté el respeto, le pido perdón. No, lo que pasa es que usted no sabe, pero que la Juana me llamó justo en ese momento y le estaba cayendo la pierna y yo tuve que correr y no me dio el tiempo para decirle a usted por teléfono, ¿sabe qué? A la Juana se le cayó la pierna. Es una mentira, hijo. Cuando hay autoridad se respeta. Cuando hay una asignación se cumple. Ninguno de nosotros puede dejar una tarea botada. Si usted tiene una CDO, haga que esa CDO crezca. Si usted es un anfitrión, haga que la gente venga a su casa. Si usted es un líder de CDO, haga que esa casa se multiplique. Es lo mínimo que Dios nos ha confiado, hijo. Es lo mínimo. Sigue. Llega conmigo. Voy a volver a ser inocente. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Tú me enseñaste algo de eso, papá, y me gustó mucho. Pero no lo voy a enseñar ahora porque es para el domingo. Lo sacó de la tierra para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gran enseñanza que nos deja Adán y Eva. ¿Por qué rayos Dios los saca a la primera del huerto? ¿Por qué? Dios perdona, ¿no? ¿Pero por qué los saca a la primera? Esto el papá lo ha enseñado. ¿Quién me puede responder? ¿Por qué Dios saca los echa fuera a la primera? Dime, Sandra. ¿Pero por qué perdió la confianza? Hay algo más. Recién lo acaba de decir él. Acuérdense. ¿Ah? Dígalo más fuerte cuando dice aleluya. Exacto. Dios no puede volver a confiar en una persona que presenta una excusa cuando tiene que responder ante su irresponsabilidad. ¿Por qué los saca inmediatamente del huerto sin darle otra oportunidad? Porque les preguntó, ¿qué hicieron? ¿Por qué hiciste esto? Es que este, tal como muchos de nosotros hacemos la mayoría de las cosas que hacemos mal, no, es que esto es que usted no entiende, que no fui yo, me llevaron a esto. Y es por esa razón que Dios los saca del huerto, porque no hay excusa válida para Dios. Levante su mano y diga conmigo, no hay excusa válida para Dios. Diga conmigo, debo hacerme responsable. Dele un aplauso a Dios. Este va a ser el año donde nos vamos a hacer responsables. Avanza, hija. Las consecuencias del pecado, ¿cuáles son? Que los embajadores del cielo que creó Dios, hombre y mujer, fueron creados para representar a Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué hicieron estos que debían ser representantes de Dios? Traicionaron al rey. Diga conmigo, todo pecado es traición al rey. Todo pecado que nosotros pero me está diciendo que, y esto es muy increíble también, porque la gente cree que existen grados de pecado. Es que este pecado es más grave. La gente le encanta justificarse con esto. Lo que pasa es que él comete más pecado porque él hace esto. Yo solamente hago esto. ¿Me está siguiendo? ¿Está aquí, iglesia? No, pero él comete más pecado porque a él lo retan más y yo no hago cosas tan... Yo soy buena persona. ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti eso? Mira, para Dios no existen grados de pecado. Es pecado y punto. ¿Mientes? ¿Te gusta mentir? Pecas. ¿Te gusta robar? Pecas. ¿Te gusta hacerle daño a tu esposa? Pecas. ¿Me estás siguiendo? Y Dios te va a hacer responder y tú tienes que hacerte cargo de todos los pecados que tú cometes. Y tienes que pedirle a Dios por todos los pecados que tú cometes. Porque todos esos pecados ha sido una decisión de traición a tu Dios. Él dice y deja muy claro cómo debemos ser, pero a nosotros nos gusta torcer la ley y hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué provoca esto? Una muerte espiritual, es una desconexión e independencia de Dios. ¿Y eso qué provoca? Pérdida del dominio. La humanidad, ¿qué? Ahora este es el punto final
Creo que voy a llegar hasta ahí hoy día. ¿Sí? Ok. Este punto final es el punto donde la gente se encuentra hoy día. Pregunto, ¿usted tiene abundancia de todo? ¿Le faltan las cosas? ¿Le faltan los recursos? ¿Por qué pasa eso? Por el último punto. Porque usted perdió el dominio. Esto se perdió con Adán. Y así vino una herencia de maldición hasta que, bendito Dios, con el plan divino, Cristo nos permite recuperar esto. A través de Cristo, no a través de nosotros, a través de Cristo. Pero cada vez que nosotros pecamos, no nos hacemos cargo y no nos hacemos responsables, estamos traicionando a Dios. Y eso provoca que haya una desconexión entre usted y Dios. Aunque usted siga viniendo a la iglesia, hijo, se desconecta de Dios. ¿Y eso qué provoca? Que hay una pérdida de dominio. Entonces ya usted no tiene acceso a los recursos. No tiene el reino. Cuando tú tienes el reino, cuando el reino te gobierna, los principios de Dios te gobiernan, tú no eres una persona que vive traicionando al rey, sino que tú te preocupas de mantenerte inocente. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tú te preocupas de no pecar, Dios te empieza a dar lo que es para ti. ¿Me estás siguiendo? Porque cuando el reino te gobierna, todos los recursos vienen a tu mano. ¿Te acuerdas que eras embajador o no? Un embajador no tiene que preocuparse de dónde va a vivir, qué auto va a tener, cómo van a estudiar sus hijos. Así como el mismo presidente lo envía a una nación para representar al país, el gobierno que lo envía le paga la casa, le paga el auto, le paga el estudio de sus hijos, le paga la alimentación, le paga el avión, le paga los viajes, le paga todo, hijo. Y así mismo Dios quiere hacer contigo y tú no te has dado cuenta que Él te mandó para que tú lo representaras en esta tierra. Sus principios te gobernaran y así Él poderte dar todo lo que tú necesitas para cumplir tu tarea. Casa, auto, viaje, familia, la educación de tus hijos, todo lo que tú necesitas está para que tú lo recibas si quieres ser un embajador del reino de Dios. Den un aplauso a Dios, hijo. Avanza, hija. ¿Cuál es el ambiente original en el que nosotros debemos vivir? Es en la gloria de Dios. La presencia divina, Adán y Eva vivían en constante comunión con Dios. El Edén era un reflejo de la gloria y la perfección de Dios. Y ahí se vivía en armonía. Existía una relación perfecta entre el hombre, la creación y Dios. Eso es lo que Dios siempre ha querido que nosotros, Él siempre ha querido que vivamos en ese estado. Sigue. Romanos 3:23, mira lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los errores que nosotros cometemos a diario, ¿sabe cuál es la paga que nosotros merecemos? La muerte. Y escúchame, todos los seres humanos han pecado. Ninguno tiene la excepción de no pecar. Todos hemos pecado. Y ese pecado nos aleja de la gloria de Dios, nos aleja de la gloria divina. Y eso requiere una intervención divina para restaurarse. El ser humano perdió, por causa del pecado, la posibilidad de tener una relación con Dios. ¿Me está siguiendo? El pecado es muerte, lo que provoca es muerte, desconexión de Dios. O digamos usted que a usted cuando se ha equivocado o ha cometido un pecado, después le cuesta orar. Le cuesta después cuando viene a la iglesia, se siente inmundo o se siente sucio. ¿Por qué? Porque el pecado te provoca una muerte espiritual, te provoca una desconexión con Dios. ¿Me está siguiendo? Y lo único que puede restaurar eso es una intervención divina. Sigue. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Dígalo fuerte, ¿en quién? Señor nuestro. La muerte espiritual y física como resultado del pecado. La vida eterna es ofrecida gratuitamente a través de Cristo, y ese es el don de Dios. A través de Cristo nosotros pudimos volver nuevamente a acercarnos al Padre. Sigue. La peor consecuencia del pecado, ¿qué es? Diga conmigo: cada vez que peco, viene muerte.
Viene desconexión con Dios. La muerte espiritual es la separación inmediata de Dios. Número 2, después viene la muerte física. Escúcheme, y esto es lo que provoca el pecado. Después de la muerte espiritual, que es que tú ya te separas de Dios, viene la muerte física. El cuerpo humano se vuelve mortal, para terminar en la tercera, que es la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios sin redención. Aquí todavía, nosotros todavía tenemos la posibilidad de volver a acercarnos a Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Sigue. Génesis 3, 14 al 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Sigue. ¿Qué hace Dios en Génesis 3:14? Maldice a la serpiente y genera una enemistad entre la serpiente y la humanidad, que hasta el día de hoy está. ¿Y la promesa cuál es? Además de eso, a pesar de todo lo que el hombre hizo, Dios nos da una promesa, y es la victoria final sobre el mal. Sigue. ¿Cuál es esa promesa? Un descendiente victorioso. Hay una profecía mesiánica donde Dios promete un descendiente que vencerá al mal. Le da esperanza de redención y se restablece la expectativa de un Salvador futuro. Y viene la victoria final, donde el descendiente prometido quebrará el poder del diablo. Sigue. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14. El cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿qué pasa? Viene la liberación, que es el rescate del dominio de la oscuridad. Somos trasladados y podemos entrar nuevamente al reino de Dios. Y viene la redención, que es el perdón de pecados por la sangre de Cristo. O sea, dígame. Perdóname que ando con mucha... A ver, quiero que entienda algo, porque no quiero que se me pase o se le pase esto. Diga conmigo: reino de Dios. Ok, nosotros fuimos puestos en la tierra para traer el reino de Dios a la tierra. Dios hace el mundo espiritual con leyes y principios que lo rigen. Y después crea el mundo físico y quiere que las mismas leyes que rigen el mundo espiritual rijan el mundo físico. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del hombre. Y Dios pone el hombre en la tierra para que a través de los principios que rigen el cielo, el hombre gobierne la tierra. ¿Me estoy explicando? Ok. Como el hombre desobedeció al rey, automáticamente pierde el dominio sobre la tierra. ¿Se entiende? La única forma de recuperar el reino de Dios en la tierra es a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Dios: no hay hombre que pueda hacer esto. Me voy a vestir de hombre y yo mismo voy a recuperar el dominio para el hombre. Y de esa manera nosotros pasamos de una naturaleza caída que no puede gobernar a ser una naturaleza divina que hoy día sí puede gobernar. ¿Usted me está entendiendo? Puede gobernar el mundo físico. Entonces, si yo busco el reino, el dominio de Dios sobre mi vida, lo que voy a provocar que lo que el reino ofrece para su ciudadano esté a mi disposición. ¿Me explico? ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les sane? Escuchen. El gobierno de Chile tiene Ministerio de Salud, ¿sí o no? Y tiene leyes y políticas para que los ciudadanos puedan acceder a la salud. Levante sus manos, diga conmigo: en el reino de Dios, Dios mismo me sana. Todo lo que Dios promete en la Escritura, ¿cuántos de ustedes han querido que lo que Dios promete les venga a su vida? ¿Y por qué no les viene?
Porque usted no conoce los principios de Dios, porque Dios no lo gobierna, no conoce las leyes y los principios. Estamos tan engañados por el diablo que creemos que las leyes de Dios son difíciles de cumplir. Y eso es falso. El nuevo pacto, el antiguo pacto del Antiguo Testamento, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, Dios dice: pondré un corazón de carne en ti y secaré el corazón de piedra que tienes, y en ese corazón de carne pondré mis principios, para que tú esos principios o esas leyes las puedas poner por obra. Ese es el nuevo pacto, que tú tienes acceso a poder cumplir lo que Dios quiere que tú hagas, porque el mismo Espíritu Santo te ayuda a poder hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Dice: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Qué es el testigo? Testigo del reino, embajador del reino. Yo soy testigo de Dios. Dios es real, porque Dios sana, Dios liberta, Dios transforma, Dios prospera. ¿Quién es mi médico? Dios. ¿Quién es mi proveedor? Dios. ¿Quién es mi bandera? Dios. ¿Quién es mi castillo? Dios. ¿Quién es mi máximo regalo? Dios. ¿Quién pelea por mí? Dios. ¿Usted me está escuchando? Y yo puedo tener todo lo que Dios promete a través de su reino. Por eso la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesites será añadido. ¿Se entiende? Los seres humanos perdieron eso, el reino de Dios. Y el hombre inventó la religión para recuperarlo. Muchos de ustedes son muy religiosos, pero quiero decirle que la religión no les sirve para nada, porque eso son leyes de hombre y son cosas de hombres que quieren, a través de la fuerza del hombre o leyes y ritos, recuperar el reino de Dios. El reino de Dios no es religión. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es que Dios gobierne tus emociones, tus sentimientos a través de su palabra. Cristo estaba lleno del reino de Dios. Cuando el diablo le fue a hablar, ¿qué le respondió? ¿El diablo lo pudo vencer? Porque él conocía los principios del reino. El principio del reino número 1 es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo le estaba pidiendo que lo sirviera, pero a mí me gobierna el reino y yo no puedo hacer eso. ¿Qué le parece? ¿Le doy un principio del reino? ¿Le doy o no? Levante las manos a los matrimonios. Los matrimonios. ¿Hay matrimonio aquí? Ya, un principio del reino en matrimonio es que tú tenés que cuidarla a ella como un vaso frágil, porque ella es tu corona. Y no existe rey sin corona. El hombre en el reino no es sin la mujer. Si tú eres una persona celosa, tú estás enfermo, tú estás loco, estás lleno de demonios y de perversión. Probablemente la gente celosa es porque ellos son personas infieles. El mentiroso cree que le mienten, el manipulador cree que le manipulan y el ladrón cree que le roban. Si tú creís que ella es infiel, es porque tú eres un infiel. No es que él crea eso. Estoy haciendo un ejemplo. Amén. Y después el pastor Vara. ¿Cuántos de los hombres, levante la mano, son celosos aquí? Oye, si no me levanta la mano, se la levanto yo. No me venga con cosas. Si yo lo conozco. Levante la mano los celosos. Uno, mira, me gusta. Hombres y mujeres. Pero primero los hombres. Levante la mano los celosos. Manuel reconoce, hijo tú. Los demás son todos no celosos. Celoso. Eso es un espíritu, eso es un demonio. Levante la mano. ¿Quién más? Celoso. Aleluya, no está lejos, pastor. Celoso. Escúcheme, el celo es un demonio, es un espíritu que te engaña y te hace imaginar cosas que no son. Eso es una mentira y te domina. Y ese espíritu te hace maltratar a la que deberías tratar como vaso frágil. Y Dios dice que a las personas que hacen eso están condenados a muerte. Dios va a matar a los celosos, porque ahí no gobierna el Espíritu Santo. Se van al infierno. ¿Tú sabías eso? Así que tienen que renunciar a ser celosos. Tenéis que renunciar a ser celosos. Tenéis que renunciar a ser celosos. Tenéis que renunciar.
Y sabe, y usted me puede preguntar, ¿usted fue celoso? Sí, po. Y yo sé que era un demonio, pues yo me daba cuenta. Pero como hoy día Dios me gobierna, la Biblia dice que cuando Dios te gobierna, en paz vivirás. ¿Usted me está escuchando lo que estoy diciendo? Levante su mano, diga conmigo, principio del reino. Otro principio en el matrimonio es, por ejemplo, que el hombre no puede hablarle duro a su mujer. Ay, que se están cayendo patos asados aquí. Si un hombre habla duro a su mujer, mira, te cuento una vez, Dios me pegó un varillazo. ¿Sí o no, Carla? Me pegó un varillazo. Porque yo quería, no sé, me acuerdo bien, pero fue que yo hablé mal. Le hablé fuerte a Carla. Y me pegó un varillazo y me dijo, no le vuelvas a hablar así. ¿Y cómo sabe que un varillazo? Porque yo sentí, po. ¡Ah! Y Dios me dijo, no le vuelvas a hablar así, porque si no yo te voy a pegar más fuerte. No le hable duro a su mujer, si no Dios le va a pegar un varillazo. ¿Usted no cree? Háblenle duro. Y si lo está haciendo, arrepiéntase. Parece que aquí había hombres. Ahora, si Dios no le pega un varillazo, se lo pego yo, pero yo le pego un palo. A mí no me gustan los abusadores. ¿Usted me está escuchando? Eso está muy mal. Nosotros los hombres estamos aquí para tratarlas como reinas. Amén. Amén. Solo un hombrecito trata mal a su mujer. Un hombrecito. Pero un hombre la cuida y la levanta. La pone en lo más alto, la cuida, la levanta, le da seguridad, la pone hermosa. ¿Sabe quién le compra la ropa a mi esposa? Yo se la escojo. Yo le compro la ropa, yo voy con ella, yo le digo que compre, cómo compre, qué me gusta, qué yo. Porque la amo. El hombre debe cuidar a su mujer. ¿Usted cree que Carla se sentiría con ganas de ser infiel conmigo? De ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque usted me da todo lo que yo necesito. ¿Y sabe por qué yo puedo hacer eso? Porque a mí me gobierna Dios. Y como me gobierna Dios, yo estoy seguro. Levante su mano, diga conmigo, reino de Dios. Muy bien. Si nosotros conocemos el reino de Dios, nuestra vida va a cambiar. Todos los domingos yo estoy predicando principios del reino. He predicado, ¿cuántos he predicado? Con esto ya termino. No, pero mucho, pero esto es domingo. 4. Levante su mano, diga conmigo, este domingo. No, pero dígalo como que está vivo. Fíjese, por ejemplo, un principio del reino es el amén. ¿Sí o no? La Biblia dice, en el amén, en el sí y en el amén está ¿qué?